escritor y guionista, y estamos aquí para conversar con Alfredo Purayí sobre su película documental que compite en el Festival de Lima, La fabulosa máquina de cosechar oro. Eh, es una película sobre muchas cosas en realidad de las que vamos a conversar. Me gustaría hacer una minísimísima introducción para que esto sea, para preguntarle más a Alfredo sobre su película, pero es, es, es una historia real, aunque demasiado bien contada para ser real, y eso lo voy a preguntar también. Es una historia ambientada en un paisaje fascinante, en el paisaje de Tierra del Fuego, con un paisaje que forma parte, que es casi un personaje más de lo que está pasando frente a nosotros, frente a nuestros ojos cuando vemos la película. Es una historia social que habla de la vida de los mineros y en particular de la pobreza de los mineros y de la falta de recursos y el abandono de una persona que crece ahí. eh, y es una historia universal sobre padres e hijos y sobre hacerse mayor, cosa que algunos ya vemos más de cerca que antes. Digamos, a partir de los cuarenta y tantos empieza a ser una posibilidad de lo que te va a venir. Y en ese sentido me parece que ensambla muchísimas cosas, desde lo local hasta lo universal, esta historia. Es, por resumir la trama en muy grandes rasgos, eh, la historia de un hombre que ya no puede seguir trabajando como trabajó y su hijo lo está ayudando a construir una máquina para que no tenga que literalmente matarse trabajando. Eh, y entonces lo primero que te quería preguntar antes de empezar a hablar de todo es, ¿qué es primero? ¿El paisaje, la historia, la idea de esta historia? El personaje, porque el protagonista también es increíblemente carismático, es un señor eh, que ha crecido literalmente en el fin del mundo, lejos de cualquier eh, capital tecnológica o mediática, pero sin embargo es increíble en cámara este hombre. Es un personaje que las cosas que dice, las caras que pone, sus reflexiones sobre su vida, reflexiones de un señor muy sencillo, reflexiones no de un doctorado de Harvard, sino de alguien que ha vivido y que simplemente saca lo que sabe de lo que ha vivido, te mantienen también fascinado. Entonces mi primera pregunta es, ¿qué es antes? ¿Este hombre, esta historia, este paisaje, este tema? ¿De dónde sale la fabulosa máquina de cosechar oro? Gracias, Santiago, por la presentación. Un gusto estar aquí conversando contigo y presentando la película prontamente con el público del festival en Lima. Eh, bueno, yo creo, respondiendo a tu pregunta, personalmente creo que lo principal viene siendo la historia de ellos dos como padre e hijo, yo creo. Para mí ese es como el núcleo de la historia, de la cual se empiezan a sumar distintas capas, como dijiste tú. Ahí estuvimos, piensa que este proyecto me tomó 12 años producirlo y 7 años de grabaciones. O sea, estuvimos 7 años grabando con Toto y con Jorge, quienes son los protagonistas. Entonces durante ese tiempo muchas cosas fueron sucediendo y que permitieron a la película transformarse en una historia mucho más completa, mucho más profunda, mucho más humana también. Y fueron apareciendo sin duda elementos que en un inicio quizás no los teníamos en la cabeza. Pero desde que la película empezó a centrarse en la historia de ellos dos, existía la idea dentro del equipo de trabajo que estábamos produciendo la película de poder contar esta historia, este proceso de la construcción de esta máquina y a partir de ahí también explorar esta relación padre-hijo, que también quizás muchas veces, o sea, no sé si termina de romper completamente, pero también juega con ese estereotipo quizás
del hombre fuerte o duro del campo, que acá quizás en la película siento que de alguna forma mostramos al hombre como una persona más vulnerable también, que se emociona, que duda, que tiene miedo. Entonces, de alguna forma también creo que esa es otra capa que agrega la película. Pero mi intención era un poco eso, era poder como contar esta historia de esperanza, de sueños y de ver cómo las personas, a pesar quizás de todas las adversidades que pueden existir, pueden conseguir lo que sueñan. 12 años dices que estuviste trabajando en esta historia. Lo que pasa es que me impacta porque, que no sé cómo decirlo sin que suene horroroso, lo voy a decir horroroso, es que la historia va de que se va a morir, con lo cual me Claro. pregunto, supongo que el proceso de hacer esto fue como como el hacer la máquina. Es una máquina que se está haciendo y que podría no llegarse a usar, y este es un documental que se va haciendo y que podría no llegar, Claro, porque en cualquier momento tu personaje pues, puede ya no estar. totalmente. De hecho, bueno, digo 12 años porque son 12 años desde que decido empezar a hacer esta película documental que inicialmente era la historia de otras personas que habitaban esta isla. Y justamente me sucedió, estuve 3 años grabándolos a unas personas que vivían en un sitio más aislado de la isla y después de 3 años las personas se mudaron a otro sitio, y entonces ya no pude seguir grabando su historia y en un proceso de continuar la investigación y de encontrar nuevas historias de personajes que pudiesen eh, permitirme construir una historia coral de personas que habitan este territorio, apareció la historia de Toto como el minero. Entonces, la idea era hacer una historia coral con varios personajes que habitaban y en ese proceso la historia de Toto y él como persona y como personaje eh, nos fue cautivando hasta tal punto de cuando supimos que Jorge decide empezar a construir esta máquina, nos damos cuenta de, bueno, en verdad esta historia tiene el potencial o tiene todos los elementos para poder hacer un largometraje y que se sostenga bueno, en todo el minutaje, o sea, son 75 minutos de historia que nos propusimos también generar una historia dinámica que mantuviese al espectador, eh, no te digo entretenido todo el tiempo, pero sí cautivado. Entonces necesitábamos eso, necesitábamos tiempo y uno de los grandes desafíos que tuvo el proyecto y luego por eso decía 7 años, porque fueron 7 años grabando con Toto y Jorge, 12 años desde Ujú. que surgió la idea, pero 7 años trabajando solo con ellos. Eh, Como tú dices, nosotros teníamos la idea de... Yo en un principio empecé a documentar la historia de él como un minero, como uno de los últimos buscadores de oro. Luego surgió la idea de su hijo de construir esta máquina y todo fue como cuajando eh, para poder, para tomar estas decisiones de decir, bueno, vamos a tratar de construir una historia que siga el proceso de construcción de esta máquina e idealmente, que era como mi esperanza, eh, de poder contar una historia con un final feliz. Y de hecho, una historia, a pesar de que es socialmente muy duro lo que vemos, es una historia sobre la precariedad, ya no de Tierra del Fuego, de toda América Latina y seguramente de buena parte del mundo, ¿no? Es una historia sobre no tener lo mínimo para sobrevivir. Sin embargo, en la parte de hijo-padre o de padre-hijo, es una historia muy luminosa. Estaba pensando mientras la veía que las historias de hijos y padres siempre son de conflictos entre hijos y padres. Eh, casi todos los casi todos los escritores que me gustan tienen historias sobre sus padres, y frecuentemente reales, como Philip Roth o Paul Auster, o en Perú Renato Cisneros, o Marcos Giral en España. Eh, pero son historias sobre lo duro que es ser hijos de ellos. Esta es una historia en la que en realidad el vínculo es lo más sólido de todas. Nunca discuten que se tienen que ayudar, que se tienen que vincular. Lo hermoso es ver cómo eso ocurre y a su manera, de ahí viene toda la luz de esta película. No sé si tú lo planteaste así o lo dejaste ocurrir o cómo veías esta relación entre ellos antes y después de filmarlo.
Bueno, yo creo que igual en ciertos momentos de la película, no sé si es porque yo estuve detrás de cámara y quizás sentía una tensión que luego quizás no se transmite del todo, pero a mí en ciertos momentos de la película, o al menos tratamos de hacerlo como cuando montábamos, de generar ciertos puntos de tensión, como de el hijo quiere seguir construyendo, pero el padre ya quizás duda del proyecto, y también generar como como esas tensiones, pequeñas tensiones, pero como bien dices, una de las cosas que a mí me admiro mucho de ellos, y que era algo que quería reflejar obviamente en el retrato que estaba trabajando, era al final son son personas felices en el mundo y en la realidad que viven y no necesitan más para ser felices. Quizás también personas que tenemos quizás otras realidades podemos valorar como, bueno, quizás tienen lo justo, tienen poco, pero ellos con lo que tienen y que siempre lo están como arreglando, que también era algo que me llamaba mucho la atención del mundo de ellos y que Mm, desde el principio de la película tratamos de retratarlo como cuando arreglaban el espejo del camión y siempre están constantemente arreglando lo que tienen, pero eso es como lo disfrutan y al final creo que me parecía algo súper valorable y súper importante de retratar de que al final uno puede ser feliz con lo que tiene. Y muchas veces en la vida empezamos como a pensar en el futuro, en desear otras cosas y eso obviamente nos va generando como conflictos personales generalmente de qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Y me parecía muy bonito en ellos que estaban felices como donde estaban y con lo que tenían o con lo que tienen. claro, tensión hay. De hecho, y eso es una de las cosas que yo apuntaba al principio, está demasiado bien estructurada. La tensión no viene de la relación entre ellos, la relación entre ellos es la relación entre dos personas que se quieren. La tensión viene de su relación con el entorno, con el mundo alrededor, con la salud, con el trabajo, con la jubilación, con el trabajo del chico. Eh, Ahora, me pregunto si hay momentos en que ellos actúan, es decir, pasan cosas ante la cámara que tú te preguntas, ¿de verdad justo pasó esto cuando había una cámara delante? ¿O, o, o jugaron a que parezcan las cosas? Es decir, ¿hay un límite entre la ficción y la realidad en lo que estás contando? ¿O no? ¿O simplemente pusiste una cámara y todo salió así de bien narrado? No, en general, la idea era no recrear situaciones. También como yo pasé mucho tiempo ahí, o sea, fueron 7 años, había muchas situaciones que sabíamos que, sobre todo con el tema del trabajo del padre en la mina, que sabíamos que iban a suceder. Eh, Ujú. Después hay otros, por ejemplo, que no podemos hablar así abiertamente, no es como que vamos a hacer spoiler al público. Yo estoy tratando de no hacerlos, así que, Ya. pero es tu Pero película, o sea que tú bueno, puedes hacer lo que quieras en realidad. hay un momento crítico en la película que es cuando el padre tiene el accidente, eh, y que eso a mí Sí, me eso tocó, pasó a mí frente a me la tocó, cámara, de hecho me refiero a eso en no, particular. eso no pasó frente a la cámara, pero estábamos sí grabando, o sea, estábamos almorzando cuando sucedió el accidente, entonces la cámara no estaba grabando, estábamos almorzando y de pronto el padre tiene un ataque que en ese momento no sabíamos qué era, pensamos que era como un accidente cerebrovascular y nada, lo único que pudimos hacer fue como intentar reanimarlo y bajar lo más rápido posible al hospital y fue lo que hicimos. Obviamente tuvimos que darle respiración boca a boca, el hijo le dio respiración boca a boca, yo le di respiración boca a boca, después bajamos hasta el hospital como, no sé, esas situaciones así extremas de la vida que uno realmente ve la muerte como yo veía como el padre se estaba muriendo en mis brazos, entonces fue una situación como muy, muy fuerte y de hecho cuando llegamos al hospital yo estaba, básicamente no sabía qué hacer porque sabía que para el guionista de esa película, si un guionista hubiese querido como que sucediese una acción para el desarrollo de ese guión, lo que estaba sucediendo era justamente el plot point
en el que lo que se veía, lo que se venía viendo de la realidad del personaje se terminaba convirtiendo en realidad, pero Dios yo no estaba quería grabar. escribiendo el guión. ¿Ah? Dios estaba escribiendo el guión. Totalmente, pero yo no quería grabar, obviamente, y bueno, tuve ahí, llamé al productor explicándole la situación, como que fue muy fuerte, y bueno, ya luego cuando Sí, obviamente vimos que no había sido tan grave como pensábamos que era y se recuperó muy rápido, empezamos a grabar, yo empecé a hacer grabaciones como visitándolo al hospital, todo con mucho cuidado, obviamente, y con la venia, obviamente, de la familia, de él. Y, y luego, como sabíamos que era algo relevante para poder construir narrativamente la historia, eh, empezamos a buscar ciertos materiales que nos pudiesen servir para construir eso. La imagen que se ve ahí en la película fue un momento de casualidad, básicamente. En ese momento el personaje se resbala trabajando en la mina y luego se pone de pie. Pero nosotros ok. en el montaje decidimos cortar en ese momento, ir a negro, gestionar con sonidos de respiración, con un audio de WhatsApp que es real, que es el hijo hablando a la mamá, contándole el accidente que acaba de suceder, y luego ciertas imágenes de auto que sí son recreaciones, pero, Pero no pero son fue, recreaciones en que ellos actúen. no, Son claro, no, otras no, no. imágenes que sirven para contar a esto que es real, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue una situación demasiado límite, Es que que obviamente, estás jugando con la realidad. A diferencia de una película de ficción que todo sale de tu cabeza y a nadie le importa lo que salga de tu cabeza, esto tiene que ocurrir en el mundo real para que lo tome una cámara. Y eso plantea también límites éticos, ¿no? Límites total. morales muy complicados. Total, total. De hecho, cuando sucedió ese accidente, o sea, jamás se me pasó por la cabeza tomar la cámara ni nada. Incluso dejamos todo ahí, dejamos las cámaras, cuando llegamos al hospital, después tuvimos que subir rápidamente porque no nos acordamos si habíamos dejado el fuego prendido dentro de la cocina, estaban las cámaras, estaba, bueno, el oro que había cosechado el hombre, como todo había quedado así como con las puertas abiertas y que cualquier persona puede haber entrado. Obviamente muy pocas personas transitan por ahí, pero bueno, como tú dices, hay límites éticos, cada persona puede tener los suyos, pero en mi caso fue siempre, nada, tratar como de ser, de atenernos un poco a la esencia de ellos. También hay no sé, para contarte algo más que creo que puede ser interesante. eh, en un inicio nosotros queríamos hacer una película que fuese mucho más de observación, como que el realizador o que la cámara no está ahí, estamos observando a este personaje solitario que está, bueno, solo en el mundo trabajando en esta mina. Y ahí sí yo en ciertas ocasiones le decía a Toto, por favor no me hables porque lo que quiero es capturarte o retratarte como si estuvieses solo, como que yo no estuviese acá. Y después de ir tantas veces a grabar y de él siempre querer hablarme y querer preguntarme cosas y hablarme, nos dimos cuenta de que si empezábamos a incluir esos momentos que en un inicio los queríamos eliminar para hacer un tipo de película, estábamos también perdiendo un poco la esencia de esta persona, de quién era, y nos pareció mucho más honesto. eh, Empezar a incluir todos esos momentos y la película empezó a adquirir otro carácter y creo que un carácter mucho más humano también, con mucho más humor también, con mucho más Son muy drama. divertidos. Es que lo más divertido que pasa es cómo él ve su vida, ¿no? Y sobre todo como la ve comparada con un espectador de la ciudad, como yo, eh, al que le parece que la muerte es trágica, que la falta de seguridad social es trágica, que la falta de un water es trágica, y de repente este señor toma todo esto con una naturalidad y con una
filosofía, que es lo que No, realmente te renueva y te cambia como espectador, ¿no? Te descubre que hay maneras diferentes de ver la vida y que además están llenas de humor, están llenas de color, están llenas de fe de este hombre. esa escena en que dice que los humanos somos idiotas porque queremos tener un ataúd y que nos debiesen enterrar en una bolsa de basura, Bueno, es muy bueno. a mí me encanta esa en la que le dice a otro, eh, ¿para qué vas a creer en Dios? Yo no creo en Dios y estoy aquí. Y mi vecino que sí cree en Dios está en una silla de ruedas. Es Sí, terrible, pero es sí, brutalmente lúcido, ¿no? Lo total. que dice. Y esto también atrae mucho. Y además, en efecto, uno ha visto miles de documentales eh, que nos muestran lugares como Tierra del Fuego, puede ser, lugares lejanos a nuestra vida de urbanitas, y pone la cámara y deja que la vida ocurra ahí delante y está bien. Pero lo que me sorprendió, y claro, normalmente esos documentales tienes que tener muchas ganas de ver ese lugar, porque no hay historia, porque no hay diálogo, porque nadie dice nada y solo hay una cámara en un lugar, en fin, al que nunca vas a viajar y lo agradeces. Pero esta historia a mí me impresiona porque sí hay una historia, sí hay unos puntos de giro, sí hay un suspenso, sí estás esperando Mm, saber qué es lo que va a pasar y sí estás escuchando eh, las reflexiones y las conversaciones de unos personajes, que es lo que hace que todo el tiempo tenga el atractivo de la ficción. Eh, por total. eso se hace ficción, porque en la realidad no siempre puedes filmar algo en lo que pasan todo el tiempo, cada 15 minutos, cosas espectaculares y los personajes son un encanto, ¿no? Mm. Y este punto lo tiene. Ahora veo, por lo que me decías antes, que en realidad lo primero que aparece, porque antes estás trabajando con otros personajes en Tierra del Fuego, entonces entiendo que lo que a ti te interesa en un primer momento es Tierra del Fuego, es el Sí, territorio, es el personaje, el lugar, el escenario. Eh, he visto que has hecho otras cosas en Groenlandia, y por ahí leí que has hecho algo en un sitio que no sé ni cómo se pronuncia. Que quería preguntar, ¿cuál es este interés? ¿De dónde nace este interés eh, por estos lugares? Por los sí, lugares que no conocemos, por los lugares a los que hay que desplazarse mucho tiempo para llegar. sí, Y donde la no hay verdad. ciudades ni infraestructuras, ¿no? eh, Yo, bueno, yo nací en Iquique, en el norte de Chile, me crié en Santiago, hice mis estudios universitarios de cine en Santiago y en ese tiempo empecé a hacer un proyecto vinculado a unos faros en la zona austral de Chile, en los canales, en los fiordos. No sé por qué, yo creo que al ser de Chile y uno ve los mapas y no sé, como soy de Chile me tocaba ver siempre el mapa de Chile y como ver todas esas islas que estaban como en el sur, siempre como que me cautivaba. Y empecé a leer justamente un autor que se llama Francisco Coloane, que es un autor chileno que nació en el sur de Chile y vivió y trabajó mucho tiempo en la zona de Patagonia, Tierra del Fuego, y tiene unas historias muy sugerentes, donde, bueno, muestra un poco la rudeza de este lugar y entonces como que sentí la necesidad como de ir a conocer esta zona. Y ahí fui, bueno, y conocí Tierra del Fuego, conocí eh, la isla Navarino, Puerto Williams, que es el pueblo más austral del mundo. Y desde ahí como que se me asentó esta idea de, wow, estos lugares que están como en el confín del mundo, como en los bordes del mapa, me mm, sentía la necesidad de conocer un poco más de eso. Y después pensando proyectos, fue como, bueno, Chile está en esta zona, ¿qué hay en el otro lado del planeta en esas latitudes o en latitudes más al norte Las aún? Claro, y de ahí bueno, fui a Svalbard, que es en Noruega, un archipiélago en Noruega, este es el sitio que no sé cómo decir, sí. que pensaba con la idea eso de conocer para ver, intentar hacer proyectos que puedan conectar estos lugares. Luego fui a Groenlandia y bueno, y luego en verdad el lugar que siempre vuelvo es Tierra del Fuego. Generalmente todos los proyectos que estoy pensando
de alguna u otra forma, por más de que quizás haya ido a Svalbard, fui a Svalbard pensando en Tierra del Fuego, fui a Ujú. Groenlandia pensando en Tierra del Fuego. Como siempre el lugar que regreso, bueno, de hecho ahí ese mapa que está, no sé cómo apuntarlo, ahí es un mapa de Tierra del Fuego. Todos los libros que tengo ahí arriba son libros de Tierra del Fuego. En verdad, soy como un obsesivo con Tierra del Fuego. Me encantan las historias de antiguos exploradores, obviamente de los pueblos originarios, todo lo que tiene que ver y parte del trabajo que hago desde el cine, desde la fotografía, ahora es como un poco rescatar algunas historias, pues. Y en este caso la historia de Toto me parecía súper interesante y da la casualidad que, bueno, la figura del buscador de oro es un personaje súper relevante en la historia de Tierra del Fuego. Y también tiene un giro hacia el Far West, ¿no? Sí, La idea del buscador de oro, al final esto eran los vaqueros, no los tipos con revólveres de las películas, esto era lo que hacían. En el sí. Far West y en el sur de Chile, la Tierra del Fuego, se sigue haciendo y se sigue buscando oro de esa manera y se siguen vendiendo esas pepitas de oro. Pero me ha llamado la atención porque antes de empezar esta conversación me contaste que vives en Menorca, que es posiblemente el lugar más diferente de Tierra del Fuego que hay en todo el planeta. Y, y me sorprende tu relación con eh, haber crecido en Iquique y acabar entre Tierra y el Fuego y Menorca. Tengo la sensación de que te gustan los extremos, es decir, que lo que te gusta es buscar el extremo geográfico para contar desde ahí o para vivir desde ahí. Sí, total, total. Bueno, el Menorca es algo más circunstancial, obviamente, por la vida misma, por el amor, pero sin duda, claro, un lugar particular para llegar a vivir. Uno podría haber llegado a cualquier otro lugar y, y decidimos quedarnos acá, de momento estar acá. Sí, yo creo, no sé, tiene algo también tengo con las islas, me gustan las islas, como esa sensación Mm. de vivir como en, no sé, en lugares alejados, de pasear por lugares alejados. Eso también me encanta de Tierra del Fuego, por ejemplo, de, de sentir que estás como en lugares que muy pocas personas quizás han estado o que muy poco han cambiado también con el paso del tiempo. Y esta historia también quizás tiene un poco eso, o sea, estamos en pleno 2024 y este hombre sigue trabajando como los primeros buscadores de oro que llegaron a la isla. Entonces tiene un poco eso también. Pensaba, y lo comentaba al principio, que había también un propósito de, de denunciar la precariedad de estas personas. Pero siento en tu conversación que más bien hay un propósito de reivindicar la vida de estas personas y de defender. Esto es Sí, también una vida y se puede vivir así. No hay que exigir que todo el mundo viva como vive un cineasta de Santiago de Chile sí. o de Nueva Sí, York. la verdad, personalmente nunca tuve la intención como de hacer algo de denuncia. Como bien dices, para mí era más importante poner en valor la forma en que estas personas piensan sobre la vida y cómo la viven. Obviamente es, una cosa no quita la otra también. Cuando uno ve que un hombre de esa edad, bueno, que tampoco es tan mayor, pero que ha tenido ese tipo de trabajo y quizás no pueda conseguir en el sistema representado por el Estado eh, como una ayuda suficiente como para que pueda quizás no seguir trabajando y no seguir arriesgando su vida. Obviamente ahí hay la historia quizás denuncia algo eh, que está ahí, o sea, es palpable eso, pero no era uno de mis objetivos principales. Eso creo que está porque es parte de la historia y uno quizás esperaría que los sistemas sociales donde vivimos pudiesen ayudar sobre todo también a gente forzada.
vemos que es un hombre que ha trabajado toda la vida y parece 20 años mayor porque trabaja en un entorno muy, muy Parece 20 duro. años mayor. ¿Qué dijo cuando la Y vio? ¿Qué dijo él y su hijo? ¿Qué dijeron los personajes cuando vieron la película? ¿Cómo la vieron? ¿Se la llevaste a Tierra del Fuego y se las enseñaste? bueno, en el último rodaje que fui, les llevé la película prácticamente terminada, pero no han visto la versión final. De hecho, estamos gestionando eso ahora y vamos a hacer la van premiere de la película en Chile, la vamos a hacer en Porvenir, en el pueblo de ellos. Estamos gestionando eso y bueno, la idea igual es que la puedan ver ahora un poco antes. También estamos gestionando ahí que un compañero, el sonista de la película, Gustavo Augusto, que es de la región de Magallanes, de Punta Arenas, que él pueda visitarlos y verlas. Pero yo, no sé, estoy un 99% seguro que están, o sea, que están contentos. De partida no hubiesen aceptado colaborar de la forma en que lo hicieron durante tantos años. O sea, me podrían haber dicho como, oye, Alfredo, ¿sabes qué? No queremos seguir grabando. Y al final pasó todo lo contrario. De hecho, por ejemplo, con Jorge, el hijo, me costó mucho al inicio como involucrarlo y de que quisiese como participar más de las grabaciones, a diferencia del padre que el feliz No, que le de encanta, ¿eh? participar, Ese se nota que le encanta. me encanta. Pero al hijo no, el hijo es más tímido, el hijo es como quitado de bulla, de bajo perfil, entonces Mm. no, yo creo que tenía un tema con la vergüenza, me imagino también, y me costó mucho involucrarlo, pero al final estaba súper, súper involucrado y, y nada, creo que eso demuestra también como la sinergia que se creó de que al final... eh, eh, de, entendieron también lo importante que era el proyecto de hacer la película. O sea, para el hijo de alguna forma también creo que entendió lo importante que era para su padre tener este registro de su vida. Y yo creo que eso fue Mm. lo que terminó como gatillando el, bueno, me voy a involucrar más y voy a participar y me voy a hacer el tiempo de cuando venga Alfredo de poder como colaborar más en las grabaciones y bueno, se creó, y también me imagino que el tema del accidente, haber compartido como ese momento tan Nos crítico de unió, vida o claro. muerte, nos unió muchísimo y permitió que se involucraran de esa forma. Es que estas vidas, si no hubiese estas películas, desaparecerían, ¿no? Son llamas de fósforos. De repente un ventarrón y ya nunca más están. Si no las has grabado, pues no sabremos nunca que existía este personaje fantástico en este lugar Total, impresionante y con esta forma de vida tan total. diferente. Y ¿Y cuál es de la Toto próxima? habían, Sí, espera, perdón. que de Toto sí que habían hecho varios reportajes en Chile sobre él, pero eran reportajes más enfocados quizás en solo como en la actividad del buscador de oro, del pirquinero. Y entonces básicamente son producciones que quizás se graban en un solo día, en medio día, en el que van, graban la labor física y lo que nosotros buscamos fue como un poco también meternos en la parte humana, de quién es este hombre, qué piensa, cómo vive, y un poco estar Claro, ahí porque para... al verlo, el espectador es por un rato este hombre. Eso no lo puede hacer un Total, reportaje sobre su actividad. ¿No? Por un rato somos Toto y por un rato vemos el mundo a través de sus ojos, ¿no? total. Y yo, Eso es bueno, lo que no sé consiguen si las historias. lo pensé de esa forma en ciertos momentos, cuando se genera este vínculo entre cámara, entre la cámara y Toto, que es cuando Toto me habla a mí básicamente, yo ahí siempre tomé como la decisión de no responderle inmediato y quedarme en silencio, eh, intentando en ciertos, o al menos era lo que pensaba, no sé si se logra en algunos momentos, pero como de que la gente o las personas, el público se sintiera como interpelado, que al final cuando me ofrece café a mí, te está ofreciendo café a ti, porque tú estás ahí con él sentado en el rancho, como que si yo le hubiese hablado en ese momento o dicho algo, como, ¿quieres un café? Sí, gracias, o no sé qué.
quizás hubiese cortado quizás esa magia que se puede producir de que el público se pueda sentir que son ellos los que están que ahí atraviesa compartiendo la con pantalla. esa persona. En esos casos se suele acabar preguntando, ¿y ahora qué estás haciendo? Ahora supongo que el desierto del Sahara o el Ártico es lo que te toca, Sí, visto tu trayectoria. ¿Estás explorando nuevas nuevos geografías o nuevas territorios. historias dentro de la misma Tierra del Fuego? Estoy explorando el territorio de la paternidad, porque acabo de ser padre ahora hace casi 4 meses, entonces ese ahora es mi principal proyecto. Da bueno, es bastante trabajo, es más trabajo que un documental. Y no se acaba. Sí, así que bueno, feliz Pues con esto pero felicidades. sí, Felicidades gracias. por ese bebé, felicidades por Sí, este bebé también. Y sí, muchas entonces, gracias bueno, por traernos a quizás todos esta historia. son esas casualidades de la vida que todo se cruza en el mismo año. Y no, bueno, responder brevemente tu pregunta, sí, estoy trabajando algunos proyectos y son justamente en Tierra del Fuego. Son también un poco siguiendo la misma línea de buscando historias de personas con historias como la de Toto, básicamente. O sea, historias de personas que viven en este territorio aislado, que tienen vidas aparentemente simples, pero que pueden contar historias, como tú dices, universales, desde una pequeña parte o desde un pequeño universo del planeta o un pequeño territorio del planeta, que son las vidas de estas personas, poder abordar temáticas como las que cuenta esta película. Así que ahí estamos haciendo como Pues esos procesos de investigación. volveremos de tu mano a Tierra del Fuego. Alfredo por allí, muchísimas gracias por la A ti, fabulosa Santiago. máquina de cosechar oro. Un abrazo. Muchas gracias.